Señores, son las 9:26. Tommy Galán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador por la provincia de San Cristóbal, y él es el secretario de Asuntos Electorales. Sí. Si José no se hubiese puesto de malcriado en el fuera del Comité Político. Tiene a su cargo. Yo no entiendo eso que tú dices, yo no entiendo ese lenguaje. Exactamente. Tiene a su cargo la organización de la consulta que el PLD va a llevar a cabo el próximo 16 de octubre. Sí. Octubre 16. ¿Cómo está el montaje? Bueno, Tommy. Primeramente, buenos días a todos. Un placer enorme estar acompañándolo aquí, aunque todos los días me levanto con ustedes. Gracias, hermano. Todo el tiempo. Y había pasado bastante tiempo, decía yo, sin estar con ustedes. Pero aquí estamos. Esta es tu casa. El proceso ha sido intenso. Durante 7 años se conformó 7 meses, se conformó la comisión organizadora que encabeza la compañera Alejandrina Germán. La CONAP. Integradas por miembros del Comité Político Central y representantes también de los organismos de base del partido, incluyendo los representantes que siempre, en todo momento, tienen un nivel de acompañamiento en lo que ha sido la organización del proceso, construyendo en esto la seguridad y sobre todo la transparencia del proceso. Se han desarrollado intensamente muchas tareas. El proceso la verdad que es un proceso complejo. Si partimos del hecho de que el 16 de octubre participarán 35.144 hombres y mujeres, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que tendrán responsabilidad directa. O sea, es el equipo operativo. Directa en la organización del proceso. ¿Cuántas mesas y cuántos colegios? El partido configuró un proceso en base al criterio de abrir la participación, de un padrón abierto. Naturalmente se ha segregado de ese padrón abierto las fuerzas o las organizaciones políticas que se excluyeron, lo que trajo como consecuencia o resultado que 6.097.362 electores a nivel nacional podrán participar siempre y cuando así cada quien espontáneamente lo desee. Están distribuidos en 1.589 recintos que se utilizarán, en este caso escuelas públicas, que muy bien el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación autorizó hace unos meses atrás. Okay. Y esa recintos van a aglomerar 2.732 CCC, que no es más lo que se conoce como mesas. Okay. Así está configurado. Como es una consulta y parte esta del análisis de lo que podría ser la proyección, organizar un proceso para que pueda dar cabida a la posibilidad de un padrón de esta magnitud, nosotros no estamos utilizando la totalidad de los centros que usa la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral maneja en los últimos datos alrededor de 4.400 recintos. Nosotros vamos a utilizar solamente 1.589, lo que dio como resultado que una gran cantidad de centros se excluyeron y hubo que refundir en esos recintos esos colegios electorales. Por lo tanto, esperamos que lo que se ha hecho en términos de organización, en la parte formativa, porque estamos ahora entrando a la recta final del proceso. Recuerden que este proceso tiene componentes de tecnología como un apoyo importante, pero es un proceso también manual, es mixto, y naturalmente eso genera una situación de formación, de talleres importantes para poder preparar todo un personal que participará principalmente en un nivel de responsabilidad fundamental ese día, porque será la columna vertebral del proceso, que estará bajo cargo de 7 integrantes de cada CCC, cada uno configurado con funciones específicas, con procesos de encadenamientos que permite que eso pueda generar esa sinergia, ese trabajo en equipo, pero que limita e impide en absoluto que pueda construirse ninguna complicidad que de repente pudiera vulnerar
o poner comprometer que el resultado que está en esa mesa cumpla. O sea, que la tecnología va a ser para procesar, no va... La tecnología se va a usar en la parte del voto, el escrutinio. El escrutinio va a ser análogo. Sí, la parte de la verificación, que hay un procedimiento del padrón para certificar que la persona que se acerca a ese centro corresponde. Y eso es manual, eso es ahí. Es ahí. Eso es manual. Pero ese proceso conlleva la participación, porque tendrá que ser en voz el tema de los datos. Igual como se hace para las elecciones generales. Claro. Pues si hubiesen hecho ese momento, 67 a Charlie. En ese momento 67%. En ese momento, cuando se valida, pasa y se activa lo que se llama, vamos a decirlo así, máquina electrónica, donde la gente de manera simple ya presentará la boleta con los 6 aspirantes, 3 hombres y 3 mujeres. Con su dedo podrán marcar el rostro de la persona de su preferencia. Inmediatamente eso pasa al segundo paso, porque limita la pantalla a la persona exclusivamente por quien vota. Y ahí podrá decir confirma o vuelve. Ahí tiene, adentro de la máquina, Abel tiene que poner un delegado. Dentro de la máquina. Sí. Él lo tiene. No. Todos tienen un delegado ellos mismos. Todos tienen un delegado. Un duende pequeño, un duende informático adentro. Todos tienen los 6, sigue. Ok. Decía que sale el papelito impreso, la persona de hecho comienza a generar un mecanismo de autofiscalización, de autocontrol. Vamos a decir que la auditoría comienza ahí, porque la gente va a recibir el nombre, se le colocó el número, y una novedad, se le colocó a ese papelito el rostro por quién votó. Por lo tanto, es novedoso, porque va a evitar que la gente se robe la logística. Pero ya eso va a tener que enseñar por quién votó. Claro. Pero eso es voto electrónico ya. Por tanto, es un la persona, escrutinio electrónico. El elector, no, si él marca, ya es voto electrónico. El elector marca en la pantalla podrá verificar por sí mismo que lo que él salió lo que máquina se coloca, y posteriormente simplemente la firma del concurrente y va. Es un proceso que en un minuto y medio se puede realizar. Déjeme decirle que el partido, además de contar con un material, un recurso humano importante de experiencia de más de 20 y pico de años trabajando en aspectos electorales, ha querido cuidar todo el proceso para generarle el mayor nivel de confianza, tanto a los participantes, a los aspirantes, a todo el mundo. Contrató una empresa que es la que se encargó de estructurar prácticamente el software que tiene que ver con la parte del voto de escrutinio, la parte de transmisión, que igualmente también, y la que va a compilar los resultados de ese proceso. La comprobación. Pero por vez primera, y lo puedo decir con mucha seguridad, porque perdón, ¿ese software lo contrató el partido o alguien personalmente? No. Ese el partido, con todo el rigor, en este caso con una empresa. Pero el partido, no una persona o dos. Mira, ningún proceso. No, yo digo porque si lo contrataron 2 gente que yo sé que están ahí. No, el partido, déjate de tú. Porque saben sus años. Pero déjame decir esto que es muy importante. No le tanta desconfianza al proceso. Esta información es muy importante. Hay que orar por este proceso. Por vez primera, y lo digo así porque si la Junta Central Electoral anterior hubiese tomado la precaución de tener el acompañamiento de una firma auditora del proceso, posiblemente esa falta de control de calidad, que fue lo que trajo como consecuencia el funesto febrero del año 2020, nosotros en esta ocasión igualmente. ¿Fue febrero? Sí, febrero. Las elecciones generales. Las elecciones municipales. De febrero. No la de Gonzalo y Leonel. Del octubre maldito. Ahí no hubo problemas. Ahí todo funcionó perfectamente. No, Leonel dice que... Un algoritmo. Leonel porque perdió. Pero déjame decir esta información. Nosotros, paralelamente, hemos contratado una empresa auditora para auditar el software que se contrató, que trabajó otra empresa
contratista a los fines. O sea, aparte de la empresa, otra empresa que la audita. Es una empresa auditora que genera el contrapeso, que genera el contrapeso y las garantías. ¿En qué tiempo estarían los resultados? ¿Qué tiempo? No, los resultados del proceso inicia a las 8 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde, sin embargo, con la observación, porque que mientras haya personas votando, el instructivo manifiesta que al momento del cierre a las 5 de la tarde tiene que votar todo el que se esté. recogen las cédulas de todas las personas que estén en fila, se resguardan y se cumple y se completa ese proceso. Pero hay una hora tope para nosotros cerrar. estaríamos hablando de que a las 5 y 5 de la tarde, 10 o 15, dependiendo la diligencia o la cantidad de concurrentes que en un momento puedan tener, porque hay centros que posiblemente tienen una sola mesa, pero hay otros que tienen una cantidad de mesas que sean más. Tommy, por ejemplo, bueno, por parte, Jonathan, Pedro. Tommy Galán, secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Tommy, ¿qué mecanismo se va a utilizar para evitar que actores externos al partido, fuerzas políticas organizadas, incidan en estos resultados y que una fuerza política no empuje a alguien que le convenga en el proceso? Mira, es difícil. Esto corresponde a un padrón general. Se han excluido los padrones de los partidos de las fuerzas políticas contrarias. Por lo tanto, personal o personas conocidas alrededor de ese proceso no tendrán la posibilidad de participar. En la parte tecnológica se ha blindado bastante bien. Lo otro podrían ser posibilidades especulativas, pero al final se ha previsto que ese proceso esté totalmente blindado y resguardado. Que eso es una de las tareas fundamentales que hemos tenido. Yo vuelvo atrás a la parte de la hora de cierre, al mecanismo de que si estás en la fila, hay 10 personas en la fila, dieron las 5 de la tarde, recogemos la cédula, se cierra. Ahora, la hora tope, ya no se vota más, no importa, ya se recogió todo lo de la fila, no seguimos hasta las 7, hasta las 8, hasta las 3 de la mañana. Como pasó. Hay una hora fija ya acordada por ustedes. Mira, lo importante es garantizar el derecho a expresar en la consulta a cualquier ciudadano que se haya presentado y que si en horas hábil él estaba en condiciones de votar, naturalmente lo menos que podemos hacer es garantizar. El proceso de cuánto tiempo posterior a eso, el cierre oficial es a las 5 de la tarde, pero tendrá que atenderse tantas personas necesariamente se hayan tomado la cédula. Se habla de tomar la cédula para evitar el hecho de que después de repente, porque esa cédula, el procedimiento y el reglamento plantea que el tercer vocal que tiene una responsabilidad básicamente de esa fila exterior, el segundo vocal del proceso interior en las aulas, esas cédulas se recogen y se colocan bajo control del presidente y de toda la mesa que conforman la CCC. Con eso garantizamos que corresponde a que nadie va a venir después o pretender. Ni van a meter una cédula aparte ni nada. El proceso es rápido, tú estás hablando de un minuto. Hay gente que pueden durar poco tiempo, menos que eso, pero creo que cualquier cantidad puede fluir rápidamente. Sí, dos preguntas, Tommy. Lo primero, me escribe una persona, parece del PLD, y me dice, Virgilio, pregúntale a Tommy. Sí. Pregúntale a Tommy. ¿Cuál es la pregunta? Pregúntale a Tommy lo siguiente. Pregúntale a Tommy lo siguiente. ¿Cómo se va a evitar, como el otro proceso, que se vote hasta las 2 de la mañana, como ocurrió en un proceso pasado? Y lo otro, pero un momentito. Pero eso es lo que se acaba de explicar. Vámonos con la otra. Sí, el otro es... ¿cómo van también a evitar que vayan con cédulas, copias de cédulas en ese proceso y sean electores que no sean ellos que están directamente presentes? ¿Cómo van a evitar eso? Eso no existe. La suplantación de... Eso fue el 6 de octubre. Eso no existe porque hay naturalmente, ya eso incurriría
no ni siquiera un delito electoral, eso incurriría en un delito ya penal, porque es un documento oficial. ¿Cuánta gente pero electoral primero no se van a utilizar copias, son documentos autenticados, originales. Eso es Virgilio para fuñir. No, es que yo no hago eso para fuñir, yo estoy aquí en el interés de comunicacional y Tommy y yo somos amigos. ¿Cuánta gente ustedes esperan, Tommy? ¿Cuánta gente esperan en el proceso y cuánta gente están hábiles para votar? La suficiente para legitimar ese proceso. ¿Cuántos están hábiles para votar? ¿Cuántos están hábiles para votar? Bueno, habíamos dicho que hay un padrón abierto. Naturalmente es un padrón abierto porque el interés del partido sobre ese criterio. Hasta tú puedes votar. No es que van a participar eso. Él va a ir a votar para. El interés del partido era, en un ejercicio democrático, abrirle las puertas a la sociedad, porque para nosotros es importante escuchar, ponderar, recoger de ellos su opinión también frente a lo que estamos. Pero yo he escuchado que Consuelo y después José. Tommy, ustedes están conscientes, Virgilio es una muestra de ello, lo que acaba de hacer, de que hay interés en que fracase. Doña, ¿por qué usted dice que yo tengo intereses sobre eso? La fuerza del pueblo está sonando feo, lo de la fuerza del pueblo. Ustedes están conscientes de que hay un interés, y Virgilio lo acaba de demostrar, en que fracase el proceso. Le pueden armar un lío, le pueden ir con cédula falsa para decir que ustedes son los que le están haciendo. Hay gente de ex PLDistas que quiere que fracase. Incluye a Pedro. La fuerza del pueblo está en eso. Que hay gente ex-PLDista de todos estos tránsfugas que hay ahora que quiere que fracase el proceso. Ustedes están preparados para eso, porque en febrero lo cogieron asando batata a ustedes. Tan consciente de conocer la expresión muy popular cuando dice el dueño de la funeraria que él no quiere que nadie se muera, pero él quiere que su negocio progrese. Exacto. Mire, lo de octubre para nosotros no es solamente es la escogencia, es un reto importante, porque no es solamente la parte cuantitativa, es la parte cualitativa. Claro. Eso debe ser una demostración, una más del PLD, de que es un partido organizado, metódico y disciplinado, capaz de hacer un proceso, mire, un proceso que solamente la Junta Central Electoral, señores, las complejidades de este proceso y los elementos, los detalles que tiene, eso solamente la Junta Central Electoral. Eso no lo puede hacer ninguna fuerza política que no sea el PLD. Y con ese proceso, el PLD comienza a impactar el escenario electoral frente a las elecciones de 2024, que en estos momentos no está configurado. Por eso yo, en mi propia experiencia como candidato en San Cristóbal, que creo en la encuesta, la he utilizado siempre, porque al final yo siempre he dicho, no se puede hacer campaña a ciegas. Y las encuestas ayudan a optimizar los recursos. Ayudan también al esfuerzo físico, concentrarlo en lugares donde uno tiene que hacer y no se desgasta en lugares que ya están. Es importantísimo. Ahora, en estos días, Carlos Blanco, que es mi gran amigo, fíjense, Carlos Blanco, es mi hermano y ha trabajado las encuestas mías desde el año 2006 en todos los procesos. Me llamaba porque quería el interés. Sin embargo, le dije yo a él, mira, no me haga ninguna encuesta porque yo pienso que hacer una encuesta en estos momentos es botar el dinero, porque al final, electoralmente, nada puede reflejar una realidad al 20 cuando tú tienes un mercado electoral que no está configurado. Quizás en aspectos cualitativos sí, porque las encuestas te pueden generar una serie de informaciones importantes. Lo que digo es que a partir de ese momento de que el PLD exitosamente logre y concluya su proceso de consulta y pueda configurar ya y concentrarse en la figura de un candidato, naturalmente el PLD como partido, como una estructura política que lo ha evidenciado aún en las peores circunstancias. Al PLD le ha tocado caminar en campos minados por bombas donde le detonan a pocos metros y eso no detiene su marcha, donde el zumbido de las balas se escuchan en el oído y eso no ha detenido su paso a paso con el trabajo y el esfuerzo y la paciencia y la dedicación que ha tenido. Porque el PLD ha sido el vehículo, el PLD ha sido el transporte que ha llevado a los presidentes
a pararse en las escalinatas del Palacio Nacional al dirigir este país. Lo digo porque al final los peleistas estamos conscientes que hay que resguardar ese proceso, poner en primer orden al partido, porque cuando el expresidente, ex compañero, fue primera vez candidato en el año 1996, perdón, ese proceso comenzó con un 10%. Y él se subió en el automóvil del PLD y se convirtió en presidente. Cuando Danilo comenzó su proceso en el 2012, donde se convirtió en presidente, él se montó en el vehículo del PLD con un 22%. Y se convirtió en presidente en 2 periodos, uno de ellos que marcó un récord de la historia porque alcanzó un 62%, nunca antes alcanzado por una fuerza política. Entonces, esa es la realidad. Claro que hay sectores preocupados, claro, que pretenden, que se alimentan de lo que pudiese ser un fracaso de ese proceso. Claro que hay sectores que pudieran estar alentando, y ahorita hablaban de brujos, sabrá Dios quiénes pueden utilizar cualquier herramienta, pero finalmente yo quiero decir que este proceso está en manos de un partido de hombres comprometidos y que se ha organizado con mucho cuidado, y mujeres, cuando ese incluyente. Hace un par de semanas yo decía por aquí, me hacía eco de una información que daba cuenta que iban a suspender el voto en esa consulta para los dominicanos del exterior. Bueno, llamó alguien del PLD, Alexis la Antigua. Alguien no. Y bueno, alguien porque él trabajó el tema del exterior en la comisión del Congreso, no sé si quedó. Él es el responsable del exterior. Y él dijo que eso no se iba a hacer. ¿Cuál fue el argumento? Porque no son las mismas condiciones que aquí. Porque sí. Bueno, pero después dijo él. Alguien me llamó del grupo de Abel y me dijo, no, el argumento en el comité político era que no había cuarto para financiarlo. Y hay 2 argumentos. ¿Cuál es la situación? Entonces Abel, que había trabajado esa plaza, porque es el único que ha ido allá, que tuvo el gesto de invitarme, yo no pude ir, pero él me invitó. Él fue allá y trabajó su plaza electoralmente, le quitaron el voto. ¿Cuál es la razón real por la que Domínguez Brito ha ido a trabajar en 2 oportunidades. Ha ido a trabajar su plaza también. No, mira, y tiene una estructura importante allá, Domínguez Brito. Bueno, Luis Ligó y Arturo son de Francisco Domínguez Brito. Ahora, ¿por qué le quitaron el voto a los dominicanos del PLD en el exterior? ¿Por qué le quitaron el voto? Si ellos tienen derecho como los demás. Mira, esa parte yo pienso que quedó muy clara porque eso alrededor de 1 mes y medio, y de hecho ahora mismo los compañeros del exterior han asumido con mucho entusiasmo todo este proceso. Hay un listado de más de 300 dirigentes. O sea, lo van a hacer gastar $1,000 para No, ellos viajan regularmente a la República Dominicana. Además es si el voto electrónico, pero además es un buen ejercicio de aproximación. Siempre es grato ver su familia, reencontrarse con sus amigos. Mira, el voto del diablo, qué maldito argumento. Atención aquí, no, perdón, no he terminado la respuesta. Tranquilo. El proceso en principio era diferente. Recuerden que cuando se habló del exterior no se habló de voto electrónico. O sea, era un proceso diferente, aún siendo el mismo proceso, era con boleta física. Y cuando el partido, el comité político, que regularmente asume el método de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, escucha, ese fue un proceso que partió de un ejercicio de reuniones con los mismos dirigentes, que eran los responsables de desarrollar y organizar ese proceso. Y se entendió. Por lo tanto, el comité político ponderó sus propios argumentos. En muchos casos, yo mismo participé en 2 reuniones virtuales. Una para la zona de Europa, con más de 45 dirigentes en línea, y otra para la circunscripción número 1 de Estados Unidos y todo lo que implica Panamá, Puerto Rico, y con más de 54. Y hubo un entendimiento. Por eso es que ese tema, hace 1 mes y medio se decidió, y al final
ellos mismos, de alguna manera u otra, entendieron y saludaron la situación. Tú estás considerando la opinión de 45 dirigentes, no del pueblo de los dominicanos en el exterior, que tienen un derecho de participación. Pero sí, y lo tienen y lo expresan, porque al final ellos tendrán la posibilidad, no está cerrado. El padrón es incluyente para todo dominicano en el exterior que pueda estar aquí de visita a esto y participar en ese proceso. Es una excusa para... Hay un oyente que me mandó una pregunta. ¿Cómo se llama el oyente? Miguel Ureña. Tommy Galán. Miguel Ureña en Boston. Adelante. Es cierto que en la primaria del 2019, de octubre del 2019, no votó el exterior. No, mira, se mueve la taza, no hable de eso. No votó. No votó el exterior en el 2019. Con eso. Ese lo organizó la Junta Central Electoral. Y lo organizó la Junta. O sea, sí, pero eso no hubo votos en el exterior. Miguel Ureña. Además, déjame explicarles algo, señores, porque al final el PL lo que está usando un método de trabajo que está establecido en sus criterios, en sus principios. Pudo haber sido una encuesta. La ley contempla la posibilidad de definir esos procesos con ejercicio siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo. Y una encuesta se hace con un 5%, un 2% de error, un margen de error, con 1.250, 1.500 muestras a nivel nacional. Nosotros hemos querido, igualmente puede ser una asamblea delegado, igualmente puede ser una asamblea por aclamación, quien más bulla. Pero ya esa serie dentro del marco. Y mira, del que eso lo usó mucho el Partido Reformista, en asamblea por aclamación, quien más bulla hacía. En este caso, el PLD lo que ha querido es, en una vocación democrática, no solamente limitarlo en su padrón, que está configurado en un proceso de validación y de nuevos miembros en estos momentos, que solamente nuevos miembros hay inscritos 441,000 hombres y mujeres que nunca han sido y han estado en el padrón del PLD. 56% jóvenes de 18 a 35 años. De 35 a 45 años, un 15%. Lo que está diciendo que ese padrón, sobre todo, es 71% de gente de 18 a 45 años. El PLD ha tenido la capacidad en este proceso que se desprendió desde el Congreso de José Joaquín Vidó Medina, en su Congreso, de ir trabajando como hormiguitas, calladamente, porque son procesos internos, de configurar un padrón que ha impactado y ha rejuvenecido al PLD. Lo ha rejuvenecido sin botox, sin liposucción, sin teñirse el pelo para cubrir las caras. No, de manera natural. Y ustedes deben entender que cuando un partido integra una fuerza tan grande e inmensa que representa la juventud, eso se está evidenciando y eso uno lo siente en cada una de las reuniones, asambleas que tiene a nivel nacional en este proceso. Tommy, ¿a qué hora tienen programado la CONAT el primer boletín? ¿A qué hora la tienen programada? Bueno, el primer boletín será a las 5 de la tarde en punto. Y arrancará con el boletín cero. Exacto. ¿Cuál es la pregunta, Jonathan? La pregunta no es del tema electoral, pero Miguel Ureña le pregunta que, ¿qué opina usted de que Luis Henry Mejía sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Perdón. Bueno. Entonces, Tommy, dile que digo yo, que hay que quitarlo. Dile que digo yo que hay que quitarlo, ya. Entonces, Tommy. Al que preguntó, dile que digo yo que él le estoy yendo. Tommy, todos los candidatos, todos los aspirantes están conforme con la organización del proceso. No hay ningún tipo de queja, de temor, hay confianza plena en el proceso. Sí, mira, hace unos 3 días creo que fue, en esta semana hubo un almuerzo con los aspirantes y ha sido un ejercicio que no es la primera vez, llaman varias veces que se reúnen y se conversa y se habla. Lo importante es que este proceso, como dije anteriormente, todo se ha colocado sobre la mesa. Aquí no hay ningún elemento que se haya hecho debajo del escritorio a espaldas de lo que no ha sido su observación, su veeduría permanente en cada uno de estos procesos. Ahora mismo tenemos una nave industrial trabajando con las empresas, con la auditoría, con los desarrolladores de los programas, preparando las 2.000
732 máquinas para participar en ese proceso y ellos tienen ahí sus representantes. Por lo tanto, la parte electoral, el padrón, se ha hecho, hay una consulta, verifícate que la gente puede ver si está habilitado para ir a votar. Todas las ventanas y las puertas se han abierto para que todos puedan observar. ¿Cómo se verifica? En este momento, la impresión de ese almuerzo, sobre todo por el ánimo y cosas siempre que hay que ocupan, porque no es que ellos nos pregunten y naturalmente tienen el derecho, todo el mundo tiene derecho, porque yo cuando me reúno con el equipo técnico lo que veo preguntando sobre tener las garantías de todo, pero primó ese espíritu de confianza y naturalmente eso es lo que hay que garantizar y ellos están muy conscientes de que el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho es para ¿Cómo se verifica a alguien que quiera votar finalmente? No, entra a la plataforma, al link, verifícate.com y entra su cédula y ahí le da ahí se sabe sí, el centro el recinto. ¿Qué cantidad de votos ustedes esperan? Yo lo correspondidita, la suficiente para ¿qué cantidad ustedes esperan? Bueno, lo que pasa es que yo decir cuántas estoy cayendo en un nivel especulativo. No, porque ustedes tienen y a un presidente de la Junta Central Electoral, en este caso, que yo soy, vamos a decirlo así, yo como secretario de Asuntos Electorales, simplemente ese tipo de... Cuidado. No puedo hacer una proyección. Bueno, gracias. El proceso contará con legitimidad, Tommy, muchas gracias. legalidad, entusiasmo, como siempre se ha hecho en el PLD. Muchas gracias. Que no pierda ver, porque Aquí con esto que tenemos gracias. 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 Cambio fuera.